El Evangelio del día de hoy nos presenta, podríamos decir que es una parábola, sí, es una comparación de parte de Jesús y dirigida sobre todo a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Y no por eso pueden cerrar sus oídos los discípulos de Jesús, porque también está dirigida para ellos. Menos aún podemos cerrar nosotros los oídos a esta comparación, aunque ciertamente está dirigida a, pero en el fondo indirectamente va también para nosotros, para que saquemos una enseñanza. Igualmente, la primera lectura va en la misma línea del Santo Evangelio. Y por eso pues tenemos que pensar cuál es el llamado de fondo que está haciendo el Señor. Ahí están entonces los sacerdotes y los ancianos del pueblo judío. Ellos han sido elegidos, como hemos dicho en tantas ocasiones, por Dios. Ha hecho con ellos Dios una alianza, un pacto de amor y de fidelidad. Pero también por su parte, el pueblo judío tiene que ir respondiendo a ese amor y a ese pacto que Dios ha hecho con ellos. Y él responde primero con la fe, creyéndole a Dios en su palabra, pero también le debe responder con su amor y con su fidelidad. Este pueblo ha sido llamado con una misión concreta. Ha sido llamado para que sean ellos los que lleven la bendición a los demás pueblos. Y esa bendición implica gracia, implica salvación, implica vida eterna. Y todos los misterios de Dios, que está dirigida no solamente al pueblo judío, sino también a todos los pueblos. Pero ojo, cuidado, hay que estar alerta, porque esta llamada que Dios ha hecho puede crear quizás en el pueblo judío la llamada autosuficiencia religiosa. Es decir, ya somos el pueblo de Dios y por tanto pues ya fuimos escogidos, ya nos salvaremos y los demás saber, allá ellos. Y entonces están perdiendo su vocación, están perdiendo esa llamada. En otras palabras, ellos deben de decirle sí al Señor, pero sí con los labios y con el corazón. En cambio hay otro pueblo que son los paganos, los pueblos no llamados, entre paréntesis, los pecadores, aquellos que pues le han dicho no al Señor con su comportamiento, con sus pecados. Y es así como el Señor quiere dirigir esta parábola a ellos, pero también a nosotros. Y esta parábola ya la hemos escuchado de este hijo que le dice al Señor que va a ir, que va a cumplir con el trabajo de ir a la viña y hacer algo en esa viña del Padre. Sí, ya voy, pero luego dice, no va. En cambio, al otro hijo, que también es hijo, y siempre ha sido revelado así, todos los pueblos somos hijos de Dios, pero a ese que según los judíos no era pueblo, Dios lo llama hijo. Jesucristo los llama hijo y dice, vayan ustedes a mi viña a trabajar, vaya usted a mi viña. Y el hijo responde, no quiero. Más sincero no puede ser, no quiero. Pero dice, se arrepintió, cambió de parecer, recapacitó, y eso le ayudó, que a pesar que había dicho que no, pero luego sí fue a cumplir lo que el Padre le pedía. Y por eso Jesús le pregunta a estos conocedores de la Sagrada Escritura, a estos responsables de lo cultual en el pueblo de Dios, ¿quién de los dos
a fin de cuentas, ¿verdad?, hizo la voluntad del Padre, y ellos mismos responden el segundo. Es decir, aquel que primero dijo no quiero, pero después va. ¿Por qué? Porque se arrepiente, porque la piensa bien, porque cree que aunque le ha dicho que no al Padre, pero debe decirle que sí, tiene que ir a su vida. Y en esa misma línea nos ubica hoy el profeta Ezequiel. También es un llamado a la conversión. Y es aquí donde el profeta anuncia algo fuerte que hoy se está verificando en el Santo Evangelio. Y dice: cuando el justo se aparta de su justicia, cuando aquel que ya está dentro del pueblo de Dios y cree que ya lo tiene ganado todo, que es autosuficiente, que lo puede todo y que ya tiene la heredad de la salvación, tenga cuidado, porque nomás te apartas de tu justicia, entonces eso te hará cometer la maldad y morirás. Pero en cambio, dice el profeta, que aquel pecador no es justo, es un pecador, pero el pecador se arrepiente de la maldad y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Ahora podemos pensar por qué Jesús se dirige a los sumos sacerdotes con estas palabras: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Hay otro pueblo que sin haber quizás ser llamado directamente por Dios, pero se están arrepintiendo, y ellos sí van por el camino del reino. En otras palabras, cuidado, el tren del reino de Dios los puede dejar. Y en ese tren del reino de Dios, quienes están subiendo son aquellos llamados pecadores, pero pecadores que se arrepienten y que por tanto se van adelantando en el camino del reino de Dios. Y por eso Jesús advierte: vino Juan a ustedes, predicó la justicia, ustedes no le creyeron. Pero ¿quién le creyó a Juan? Los publicanos y las prostitutas. Ellos sí hicieron fila para bautizarse con un bautismo de conversión. Ellos sí quisieron hacer el cambio. En cambio ustedes no se arrepienten, tienen duro su corazón, se les ha cerrado la mente, se creen justos, y más no saben que si se apartan de su justicia, entonces ahí tendrá consecuencia que nos dejará el reino de Dios. Y Jesús también viene al mundo a llamar a los sumos sacerdotes y a los ancianos, y vemos hoy el ejemplo del rechazo total a Dios y a su palabra. Por eso creo yo que en el fondo Jesucristo nos está invitando constantemente a la conversión. Nos está invitando constantemente a no creernos autosuficientes, a no creer que ya lo tenemos ganado todo, que debemos de tener cada uno de nosotros ese cuidado y esa atención de cómo estamos administrando los bienes eternos que Jesucristo el Señor nos ha confiado a nosotros, la iglesia. Tenemos que hacer y revisar nuestra vida de conversión constante. No lo tenemos ganado todo, hermanos.
lo vamos ganando, primero con la ayuda de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo y con nuestra colaboración humilde, sencilla y pequeña. Así vamos nosotros aceptando que nos necesitamos convertir constantemente, que tenemos que caminar según la voluntad de Dios y no nuestro capricho. Pero ese caminar no es solos, individualmente. Este camino de conversión es también un camino comunitario. Caminamos en comunidad, es decir, en iglesia, en comunión, es decir, koinonía, misterio grande que tiene la iglesia, la naturaleza de ella misma, es decir, a la iglesia se le define siempre como comunión. La iglesia es unión entre todos los hermanos y hermanos iguales entre sí. Claro, todos necesitamos de conversión, todos necesitamos esos cambios de vida, todos estamos llamados por el Señor a la solidaridad, y precisamente estamos llamados a la solidaridad de unos con otros como consecuencia de nuestra común vocación a la fe dentro del pueblo de Dios. Estamos llamados a compartir la fe, el amor, la esperanza, llamados a compartir la mesa eucarística, llamados a compartir las opciones evangélicas. Pero ojo, porque hoy San Pablo nos está advirtiendo que en nuestras comunidades, en nuestra vida comunitaria, para realizar esta comunión, pueden también haber amenazas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad. Y por eso San Pablo nos dice hoy: cuidado, cuidado. Esto es una advertencia en nombre de Cristo. Esto es una exhortación en nombre de Dios, nos dice San Pablo, porque nos ama tanto y ama tanto a sus comunidades. Entonces les exhorta: nada hagan por espíritu de rivalidad, dice San Pablo. Cuidado, pensemos ahí los grupos comunitarios. Nada hagan por presunción, para que me miren, para que me miren, solo para que me miren me comprometo a esto en la iglesia. Presunción, creernos más que los demás, así como que venimos a un show en la iglesia, es decir, sí, pero luego no. Estoy comprometido, pero luego no hago lo que me toca hacer. Luego digo sí, pero realmente es, en la práctica, no. Cuidado, cuidado. Y por eso San Pablo nos invita a vivir esta vida comunitaria en constante conversión, y nos invita a vivir una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nos dice hoy Pablo: háganlo todo por humildad. Tomen conciencia que hay que considerar a los demás como superiores a sí mismos, no buscando el interés propio, sino buscando el interés de los demás. Conversión comunitaria, cambio de vida. Y ese cambio de vida debe ser profunda,
para la comunidad. Cuidado, solamente estamos haciendo el parapeto. Cuidado, solo estamos haciendo teatro de nuestro servicio. Cuidado, estamos solamente aparentando que somos cristianos, pero que en el fondo no lo somos. Cuidado, acuérdense el dicho, al mejor mono se le cae el capote. Cuidado, se nos va la salvación de las manos. Cuidado, la vida eterna no será para nosotros, porque nosotros mismos la estamos cerrando. Y ahí la urgencia de esa conversión comunitaria, porque es en comunidad que nosotros le respondemos al Padre, no le respondemos solo individualmente. Por supuesto que la respuesta es personal, pero luego también la respuesta hay que vivirla constantemente en la comunidad cristiana, aquí donde nosotros todos debemos de vivir esa comunión que es una gracia y un amor de Dios. Ahí tenemos hoy la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, que no es celebrada porque es domingo y por supuesto Cristo el Señor es el centro, pero no por eso podríamos evocar a esta gran santa, a la santa de la humildad, a la santa de la pequeñez, a la santa de la obediencia a la voluntad del Padre. ¿Y todo para qué? Para beneficio de la comunidad, del convento donde ella vive. Cierto, qué difícil la vida comunitaria, ¿verdad? Qué difícil encontrarse con otras personas diferentes a mí, en mentalidad, en actitudes o en situaciones diversas. Yo recuerdo muy bien, cuando fui al seminario, me costaba mucho la vida comunitaria. Ya tal vez con mis hermanos ya me había acostumbrado y ya conocía a mis 10 hermanos, ¿verdad? Pero ahí iba aprendiendo uno. Pero luego en el seminario no éramos 10, éramos muchos, 45. Y luego, pues los baños comunitarios, no es que cada quien tiene su baño, ¿verdad? Comunitario, 45 cipotes bañándose apenas en 3 baños, ¿verdad? Y quizás algunos, pues, que se tienen que poner champú, que se tienen que poner fijador, que se tienen que poner crema, sí, varones que hacen eso, y yo me quedé asustado, qué raro, y si yo me he bañado con jabón previo, o sea que por eso se me cayó el pelo. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Tengan cuidado. Bien, pero vamos, la idea es que eso, se tardaban en el baño, sangre de Cristo, nunca salían. Miren, hermanito, se los confieso, nada de conversión había aquí, pero eso es verdad. Yo tenía ganas de abrir esa puerta, pero a golpe, y sacarlo como una gallina que ya va a la cocina. Yo me quedo mal eso. Es difícil en la vida comunitaria, porque hay que tolerar la diferencia. ¿Y qué si tiene para comprar champú? ¿Y qué si tiene para comprar para que su pelo se mire sedoso? ¡Ah, bueno! Uno aprende, reflexiona y dice cómo estamos viviendo la conversión comunitaria, tolerándonos unos a otros, aceptándonos tal y como somos, ayudándonos mutuamente para que no nos deje el tren del reino de Dios, para que coincida nuestras palabras con nuestro corazón, que si le decimos al Padre sí, y así también actuemos, y permitir también a los hermanos que se acerquen al Señor y que vean en nosotros un modelo de comunidad. Permitir a los hermanos que vean en nosotros el ejemplo, vean cómo se aman, vean cómo se ayudan, vean cómo se van corrigiendo mutuamente como pueblo de Dios,
llamados todos a vivir la gracia y a compartir la gracia, a vivir y luchar por la salvación y compartir esa salvación con los demás. Por eso, desde este domingo, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esa conversión comunitaria constantemente, que no nos creamos más que los demás, que nuestra vida y nuestras actitudes sea siempre la humildad. Y es Cristo el que aparece ahí como ejemplo de todos. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó una muerte y una muerte de cruz. Que así sea.